la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de DuoQC, la Dirección de Ética y Formación Cristiana de DuoQC y la Escuela de Administración y Negocios de DuoQC les da la más cordial bienvenida al Seminario de Solidaridad y Responsabilidad Social en tiempos de pandemia. En primer lugar, saludamos a las autoridades que nos acompañan. Señor Carlos Díaz, rector de DuoQC. Padre Samuel Arancibia, capellán general de DuoQC. María Belén Hurtado de Mendoza, directora de la Pastoral y Cultura Cristiana de DuoQC. Sergio Salas, director de Ética y Formación Cristiana de DuoQC. Y muy especialmente les damos la bienvenida a nuestros panelistas. Sebastián Sichel, presidente de Banco Estado, Padre Álvaro Chordi, párroco de San Saturnino y vicepresidente de la Fundación FRE, Enrique Cruz, presidente ejecutivo y fundador de CID Ingeniería. Asimismo, saludamos a toda la comunidad DuoQC, estudiantes, colaboradores, docentes y administrativos, y público en general que nos acompaña a través de las distintas plataformas y redes sociales. Nos encontramos viviendo una de las crisis más relevantes de la humanidad en la era contemporánea, lo que nos está impulsando a ver los procesos, la sociedad y la vida desde una perspectiva diferente. Por ello, es que en el marco del Mes de la Solidaridad de DuoQC y como institución de educación católica, hemos generado este espacio de reflexión y diálogo. La invitación es a detenernos y abordar el actual escenario desde la responsabilidad social y ética tanto de las personas como de las instituciones. Podríamos invitar a Belén Hurtado de Mendoza, quien va a ser parte de nuestro panel moderador. Te damos la más cordial bienvenida, Belén, directora de Pastoral y Cultura Cristiana de DuoQC. También muchísimas gracias, Lorena. Podemos pasar a saludar mientras el rector logra su conexión y dar la bienvenida a nuestros destacados panelistas, a quienes agradecemos aceptar nuestra invitación. Saludamos al señor Sebastián Sichel, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho Público, Convención en Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudio. Entre los años 2016 y 2018 trabajó como académico y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, además de ser profesor del Centro de Desarrollo Directivo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Magíster de Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Entre los años 2018 y 2019 fue vicepresidente ejecutivo de Corfo. Desde junio de 2019 a julio de 2020 se desempeñó como ministro de Desarrollo Social. En junio del presente año asumió como presidente de Banco Estado hasta la fecha. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Muchas gracias. También saludamos, gracias a ti, saludamos al padre Álvaro Chordi, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, graduado en Teología por la Universidad de Deusto, Bilbao, ordenado sacerdote en Vitoria, España. Gestionó algunas asociaciones sociales y dirigió la Fundación Diocesana Jesús Obrero, impulsando el Macrocentro Educativo de Formación Profesional en el País Vasco. Pertenece a la Asociación de Fieles ATSIS. Actualmente es vicepresidente de la Fundación FRE. Bienvenido, padre. Gracias por estar con nosotros. También saludamos al señor Enrique Cruz, ingeniero civil por la Universidad Católica de Chile, presidente ejecutivo de CID Ingeniería, empresa chilena dedicada al gerenciamiento de proyectos, inspección técnica de obras y desarrollo de ingeniería. Adicionalmente, desde hace más de 10 años participa como director de la Fundación Educacional Santa Rosa de Lo Barnechea, entidad sostenedora del Colegio Parroquial Santa Rosa. Bienvenido, Enrique. A continuación, nuestro rector, el señor Carlos Díaz, dirigirá a ustedes unas palabras. Muchas gracias, Lorena. Bueno, muy buenos días a todos y pido las disculpas correspondientes a todo el mundo virtual de las conectividades.
Me estaba cambiando de un computador a otro hasta que ya logramos comunicar. Entonces, en primer lugar, deseo saludar y agradecer la presencia de los conferencistas invitados a este seminario que tú estabas presentando, al señor Sebastián Sichel, al padre Álvaro Chordi, que estábamos juntos en una oficina aquí al costado conversando, y al señor Enrique Cruz también. Muchas gracias por participar. Un cordial saludo a todos los presentes y participantes también en este seminario titulado Solidaridad y Responsabilidad Social en tiempos de pandemia. Bueno, hemos vivido el mes de la solidaridad en tiempo de confinamiento y de emergencia sanitaria. Todos sabemos que el momento que vivimos es bien complejo, digamos. Y ante esta crisis surgen situaciones y dilemas que deben atenderse con toda creatividad e imaginación ética. Actuar con imaginación moral y sensibilidad social lleva a buscar soluciones creativas, éticamente mejores que las usuales. A mí me encanta este concepto de la imaginación moral, porque nos eleva, nos pide que seamos cada vez más y más creativos, ¿no? Porque esto gran efectivamente conduce también a la resolución efectiva y eficiente de los problemas que afectan directamente a las necesidades básicas de miles de familias. Bueno, nosotros como institución de educación superior católica nos reunimos con destacados personajes del mundo público, privado y religioso en esta oportunidad para hablar sobre este tema y conocer la labor que realizan, para identificar cómo la doctrina social de la Iglesia se puede poner en práctica, para encontrar, de acuerdo a nuestros valores institucionales, caminos de solidaridad y de responsabilidad social que respondan a las necesidades que surgen en estos tiempos. No podemos olvidar que esta solidaridad y creatividad brotan de una genuina caridad, y dicha caridad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Doy a continuación paso ahora a los ponentes para que nos ayuden a profundizar en la vivencia de la solidaridad y nuestra responsabilidad social. Muchas gracias a todos y en particular nuevamente reitero mi agradecimiento a los conferencistas invitados a este seminario. Muchísimas gracias, señor rector. Gracias por estar con nosotros también. Esperando que esta instancia signifique un espacio enriquecedor para todos los presentes, dejo con ustedes a María Belén Hurtado de Mendoza, directora de Pastoral y Cultura Cristiana de Duoc-UC, quien será la moderadora de nuestro panel de invitados de este seminario. Muy buenos días a todos los presentes y a nuestros queridos panelistas. Duoc-UC ha querido ofrecer esta instancia para que podamos reflexionar juntos sobre la situación actual y sobre la responsabilidad social y ética de las empresas y de las instituciones, así como de la vigencia de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien, cada uno de nuestros panelistas tendrá 8 minutos para poder presentar su ponencia y concluiremos con una sesión de preguntas. Para las preguntas pueden enviarlas al siguiente número de teléfono: +569 7642 3333. Comenzaremos con nuestra primera ponencia. La ofrecerá el señor Sebastián Sichel, profundizando en la responsabilidad social de las instituciones y de las empresas. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Creo que son tiempos en que conversar vale mucho la pena. Básicamente porque crisis como la que hemos vivido en estos 2 años seguidos son majaderas de mostrarnos lo valioso que es la comunidad y cómo dependemos en una sociedad del otro. Y muchas veces tengo la sensación que probablemente los últimos 20 años de desarrollo de Chile, la palabra comunidad o la palabra necesidad colectiva, necesidad del otro, habían estado fuera de la agenda de la conversación pública y mucho más circunscrita a la discusión más académica o en círculos pastorales, pero poco en la discusión pública. ¿Por qué digo esto? Porque esta crisis es porfiada en demostrarnos estas 2 crisis, la crisis social, la crisis asociada a la pandemia, y yo diría que la crisis económica que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando en el corto plazo, son majaderas en demostrarnos que nos necesitamos como comunidad y que básicamente la suma de las partes es mucho más fuerte que la acción individual de cada uno. Y dejen ponerlo en 3 ejemplos particulares. Yo diría que la crisis de octubre es una crisis de cohesión social profunda que tiene el país, que tiene una dimensión violenta, terrible, pero que también tiene una dimensión real
visible que tiene que ver con una rebelión de la pobreza o de la falta de ingresos y la falta de prioridad de la preocupación nuevamente por la pobreza a aquellos que, como yo, o como muchos de los que estamos escuchando esto, tenemos el privilegio de no vivir en esas condiciones el día de hoy, y que por lo tanto hubo una manifestación concreta de que para ser parte de una sociedad en desarrollo tienen que estar todas las partes incluidas y no sectores que se quedan atrás de esa estrategia de desarrollo en el corto plazo. La crisis sanitaria nos demuestra, y por lo tanto, tienen que ser, esa falta de cohesión social se manifiesta en concreto en la falta de pertenencia a la comunidad de ciertos sectores sociales que sienten que finalmente, mientras algunos hablamos de estrategia de desarrollo, otros han ido quedando atrás y se mantienen en una pobreza estructural que nada ni nadie les permite salir de eso. Después la crisis sanitaria nos ha demostrado que básicamente los más sanos, los que tenemos una mejor salud, tenemos que cuidarnos para proteger a aquellos más frágiles y más débiles, y que no importa que probablemente las probabilidades de que la pandemia me afecte críticamente a mí, que tengo 43 años, sean mucho más bajas que a un mayor de 80 años. Si yo me contagio, se multiplican las posibilidades que ese adulto mayor termine contagiado o muriendo, y por lo tanto nos obligan a todos a cobijarnos en nuestras familias y a protegernos para proteger a aquellos más frágiles. Y la crisis económica también nos demuestra la necesidad de vivir en comunidad, porque demuestra cuando toda esta idea como de fricción, yo diría, nos entera, que muchas veces nos ha atrapado la discusión de ricos contra pobres, de empresas contra Estado, de izquierda contra derecha, son puras batallas falsas o creaciones artificiales, porque en crisis económicas como esta se demuestra que se necesita el Estado, que se necesita a las empresas, que se necesita a todos los sectores políticos, que se necesita a la riqueza y a la pobreza para poder salir del hoyo económico en que vamos a creer. ¿Y por qué pongo estos tres ejemplos? Porque creo que ahí se manifiesta muy fuerte quizás lo que parte de la reflexión a la cual ustedes me invitan, es cuán vigente están las ideas de la doctrina social de la Iglesia, y en la práctica, desde mi aproximación, cuán vigente está la idea de la necesidad de la comunidad como motor de desarrollo de una sociedad que ha tendido básicamente a la fricción entre el individuo y el Estado, o entre los distintos actores sociales, y ha disminuido su capacidad de colaboración común. ¿Por qué hago este paralelo entre las tres crisis? Porque creo que hay una reflexión bien de fondo de cómo salimos de la crisis. Y creo que hay dos caminos que pueden ser trágicos. Un camino es que aumentemos nuestra sobredosis de individualismo y que por lo tanto creamos que aquí cada uno rascándose con sus propias uñas puede salir de esta crisis y salvar de buena manera lo que ha pasado. ¿Cómo sería ese camino? Que cada uno crea que lo que tiene que hacer es maximizar sus posibilidades de éxito rascándose con sus propias uñas, y que por lo tanto básicamente salir de esto significa aumentar las dosis de egoísmo que tenemos, lo que va a provocar necesariamente no solo más individualismo, sino que probablemente más contradicciones y más fricción entre los mismos chilenos. El segundo camino trágico sería pensar que en realidad esto más que individual es la fricción contra algo, que esto se trata de una especie de guerra en que en realidad lo que hay que hacer es derrotar a otro para salir de esta crisis. Hay que derrotar al Estado y derrotar a la política para que se acabe el sentido de lo colectivo, porque los políticos son corruptos, o al revés, hay que derrotar a las empresas, porque las empresas solo buscan la utilidad y maximizar sus ganancias, y por lo tanto lo importante es terminar con la iniciativa privada, o al revés. Intentar o creer que simplemente lo que hay que terminar es con los ricos, o terminar con los pobres, porque puede ser una forma de solucionar esta crisis, porque alguien es culpable de esto. Y yo diría que esos dos caminos son tentadores en crisis como esta, porque son, me encanta decirlo, pero es la tesis de la alteridad, que siempre es mejor buscar un culpable, y ese culpable puede ser el otro, puede ser mi enemigo, o puede ser lo que creo yo, y ahí viene la discusión de la vigencia, un camino que se basa en una buena mixtura entre solidaridad y comunidad, en que entendemos que básicamente cada uno de nosotros tiene que hacer más y mejor de lo que hace, pero en una construcción colaborativa con el resto. Y resumo esta lógica, para partir en esta idea, es que el valor de la comunidad como algo más que la suma de las partes, o que el bien común y la contribución colectiva, algo que la suma del bienestar total es mejor que el bienestar individual, nos pone una salida alternativa a esos dos caminos que les contaba, que pueden ser muy positivos para el país que construimos. Lo primero, que si de estas crisis nos demuestran que necesitamos como comunidad ponernos encima de la mesa la idea de que la solidaridad es el motor colectivo para construir principios de colaboración entre nosotros. Es decir, súper en concreto, es que en realidad lo que necesitamos es que las élites vuelvan a preocuparse de la pobreza como prioridad,
es que la pobreza vuelva a sentirse protagonista de la historia del desarrollo que construimos hacia adelante, en que en realidad entendamos que mientras más allá de los ámbitos individuales contribuyamos al bienestar colectivo, mejor nos va a ir. Para hacerlo súper concreto, mientras entendamos que el rol del Estado no es solo proveer bienes públicos, sino poner a conversar a los distintos actores sociales para ver cómo salimos de esto, o que las empresas entendamos que más importante que solo obtener utilidades a fin de año es el rol que jugamos con los entornos y con el bienestar colectivo y cómo somos vecinos de una sociedad en que actuamos continuamente, o que la academia, ya que estamos en esta discusión, entienda que su rol no es solo formar técnicos o profesionales, sino contribuir a través de la investigación a la solución técnica de los problemas sociales. Quizás tenemos una alternativa de solución distinta a la que hayamos visto. Hay una dimensión de este problema que la solidaridad, que obviamente no es la solidaridad real, es simplemente ver cómo caritativamente podemos ayudar a los otros, o más bien entenderlo en la dimensión del Padre Hurtado, diciendo que en realidad la verdadera discusión que viene del país que queremos construir tiene que ver mucho más fuerte con la solidaridad entendida como justicia, en cómo cada uno en nuestros ámbitos contribuimos a que el trabajo que hacemos irradie más allá de nuestro propio espectro y haga justicia en el espacio que vivimos. Y cierro, como dijeron 8 minutos, en esta dimensión como 3 grandes desafíos, yo creo, para que la vigencia no solo sea conceptual, que la comunidad es importante, que la solidaridad es importante, sino que sea en materia de acción práctica. Creo que hay 3 desafíos gigantes del país que tenemos que asumir, básicamente, desde la lógica de esta discusión. Lo primero es que la pobreza es y va a ser el gran tema de Chile, y que las fórmulas que hemos usado hasta ahora para superar la pobreza no fueron suficientes y nos han condenado a tener una pobreza estructural de cerca del 10% de la población y el 20% de pobreza multidimensional, en que seguir haciendo lo mismo que hacíamos no solo no es útil, sino que es tremendamente injusto, porque condena a muchas familias a quedarse estancados en el lugar en que están, y que por lo tanto tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Las empresas, avanzar de la responsabilidad social a la generación de valor compartido, es decir, ser capaces de generar ventajas o ganancias más allá del solo compromiso con el otro, sino más bien repartir un poco más lo que está haciendo cada una de las empresas dentro del mismo ámbito del trabajo. Yo lo hablaba con la CPC en su minuto, e incluso tomar como desafío la superación de las dimensiones de la pobreza multidimensional al interior de la empresa, el entorno donde actúa. Lo segundo, y lo digo habiendo sido ministro, una dimensión de un Estado mejor y más eficaz, que lo que hace, más que gastarse las lucas en burocracia, sino que avanza cada día más en hacer transferencias directas y ser un Estado que soluciona problemas y no crea problemas muchas veces. Y una batalla por la pobreza que tiene que ver con una élite que deje de vivir aislada de la sociedad en que vive y entienda que su compromiso colectivo tiene que ser entender el país, y entender el país significa vivir, conocer y trabajar por la pobreza continuamente. Entonces, el primer gran desafío, la pobreza, pero que requiere jugar roles distintos en la empresa, en la élite y en el Estado en el que estamos jugando, porque estamos absolutamente años luz de lo que deberíamos ser. Segundo grande dimensión, lo dije a partir de la idea de la comunidad, avanzar mucho más fuerte en la cohesión social, lo que significa construir ciudades y espacios urbanos distintos, y entender que una sociedad que se basa solo en el mérito no es una sociedad exitosa, que la idea de la igualdad de esfuerzo, es decir, que el sacrificio de uno signifique probablemente el éxito continuo de esa familia, y no que uno sienta, lo que yo sentí en algún minuto en mi vida, que yo para llegar a un lugar tengo que esforzarme 10 veces más que el mismo que está sentado al lado mío, y por lo tanto, si bien el mérito te puede permitir llegar a donde tú quieres llegar, el esfuerzo que tienes que meter para llegar a ese lugar, dependiendo del lugar donde naciste, es determinante, y por lo tanto hay muchos en la sociedad que llegan de manera más fácil a lugares de privilegio donde otros no pueden llegar, y por lo tanto la cohesión social también significa simbólicamente la idea de una sociedad justa en que el esfuerzo se reparte de manera justa en la sociedad. Y el gran y tercer desafío, lo dije antes también, es construir una cultura en que el éxito de la colaboración se manifiesta en temas súper concretos, es decir, cómo finalmente economías asociativas, economía circular o sustentabilidad ambiental, la protección del otro, se transforman y son incentivados o premiados a través de las instituciones en un país que en realidad tiende a desconocer el esfuerzo colaborativo y premia solo el esfuerzo individual. Dejo estas 3 cosas: la prioridad urgente por la pobreza, la idea meritocrática de que en realidad el mérito por sí mismo no es suficiente, sino que tiene que haber una sociedad que distribuya de mejor manera los esfuerzos, o más bien, que le quite la fragilidad en que vive la clase media, porque siente que sus riesgos personales y familiares los tiene que enfrentar solos,
y hay otros que tienen una red de protección que tiene que ver con su lugar de origen, que determina mucho mejor su éxito. Y el desafío más grande es que los incentivos de la política pública, del trabajo en la empresa o del trabajo en la academia avancen mucho más al trabajo colectivo. Yo creo que van a ser los desafíos que nos deja esta crisis. Y a la pregunta a ustedes, cuán vigente está la doctrina social de la Iglesia o la idea de la solidaridad y la responsabilidad social en tiempos de pandemia, mi reflexión final va a estar vigente en la medida que entendamos que las mismas respuestas no son las adecuadas para las nuevas preguntas que nos hacemos después de esta crisis, y estas preguntas, pobreza, esfuerzo y cohesión social, tienen que ser respondidas con fórmulas distintas de quienes tenemos instituciones o roles a nuestro cargo que las que hacíamos antes. Entonces, la respuesta no es más de lo mismo, haciendo la misma forma de solidaridad o responsabilidad social que hacíamos pre-octubre del año pasado, sino probablemente fórmulas distintas de cohesión social, de responsabilidad colectiva y de protección de riesgo o repartición de esfuerzo en una sociedad distinta, de manera que pasado mañana no digamos salimos de la crisis porque se acabó el coronavirus, sino que salimos de la crisis porque tenemos una sociedad cuya comunidad salió fortificada y que los protagonistas de esta comunidad y lograron cambiar las instituciones para que hicieran distintas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por esta clarificadora exposición donde nos invitas a superar el individualismo y las fricciones y a dar la importancia que tiene la solidaridad y la comunidad como motor del desarrollo de la sociedad, ¿no? Incluyendo a todas las partes y comprometiéndonos para hacer más y mejor. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a continuar profundizando también en este tema de doctrina social y para ello damos la palabra al padre Álvaro Chordi. Buenos días. Agradezco la invitación a participar en este seminario. Bueno, yo soy migrante español, vasco. Agradezco la acogida de Chile durante estos 5 años que llevo acá por acogerme en su tierra y aprender tanto con ustedes y de ustedes. También soy cura sacerdote en el barrio Yungay y además voluntario en la Fundación FRE, en la que voy aprendiendo a ser hermano de Jesús. Evangelio y comunidad son dos realidades que siempre han definido mi vida. Cuando yo rezo los evangelios, observo que la primera preocupación de Jesús es aliviar el sufrimiento de la gente. Aliviar el sufrimiento de las personas y denunciar la falta de justicia y de misericordia que hay en el mundo. Cuando uno ha sido profundamente sanado, profundamente perdonado, está verdaderamente capacitado para sanar heridas y ayudar a las personas para que tengan vida y que sea vida próspera, sana, abundante. A los parroquianos de San Saturnino, a los voluntarios y voluntarias de FRE, nos importa lo que les pasa a la gente, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, y a los que sufren más las consecuencias de esta maldita pandemia. Se nos ven las entrañas, como el buen samaritano. Tenemos una certeza: Dios otorga a los pobres su primera misericordia. Y este yo creo que es mi mayor aprendizaje en este tiempo del coronavirus. Tocar y sanar heridas es hoy el verdadero culto a Dios. Bueno, cada cristiano normalmente nos identificamos con algún texto bíblico que nos evoca el amor tierno y misericordioso de Dios. Para mí ese pasaje evangélico es Mateo 25, 31-46, el juicio a las naciones. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Este es el mejor termómetro cristiano.
medir la solidaridad de una institución, de una empresa, de una persona. Una de mis mayores alegrías ministeriales es la Fundación FRE. FRE significa hermano en creol. Somos una fundación pequeña, amable, significativa. Está llevada por voluntarios y voluntarias que hacemos las cosas con amor y con generosidad. Compartimos la vida, compartimos la fe con nuestros hermanos migrantes. Trabajamos para dignificar y acompañar a las personas migrantes mediante el cuidado, la inclusión y la promoción. En alianza con la parroquia de San Saturnino, donde nació esta fundación, entregamos mensualmente cajas de alimentos y útiles de aseo para 180 familias migrantes. Más de 5.000 almuerzos calientes a personas en situación de calle. Más de 4.000 cenas calientes para vecinos del barrio a través de la olla común Buena Esperanza. Ofrecemos mucha ropa y cientos de frazadas y decenas de vales de gas a familias vulnerables. 20 personas en situación de calle viven en un albergue social desde junio en nuestra parroquia. Y soñamos abrir una residencia transitoria para 15 mujeres haitianas en colaboración con la Vicaría de Pastoral Social e INCAMI. Solamente nos faltan 2 pequeños detalles: un ente financiador y una autorización municipal. También soñamos con ofrecer talleres de capacitación laboral para nuestros hermanos migrantes, mayoritariamente haitianos, para que puedan insertarse y permanecer en el mercado laboral hoy en crisis. A mí me emociona enormemente, me emociona cómo a nuestras voluntarias y a nuestros voluntarios les mueve la fraternidad. Somos familia. Les mueve la espiritualidad, transforma nuestras vidas. Les mueve la entrega, nos ofrecemos. Les mueve la austeridad, tenemos recursos limitados. Les mueve la responsabilidad, tú puedes, tú decides. Les mueve la sencillez, pequeños, simples, claros y directos. Les mueve la transversalidad, diversas miradas sin discriminaciones. Les mueve la transparencia, somos lo que hacemos. Les mueve la confianza, nos interesan las personas. Y les mueve la denuncia, alzamos la voz. Bien, la parroquia de San Saturnino y la Fundación FRE ejercen una responsabilidad social en estos tiempos de pandemia, muy por encima de nuestras posibilidades, que son pequeñas. Dios actúa, realmente Dios actúa. Una presencia próxima al dolor, una presencia fraterna y samaritana, atenta a los más pobres y desprotegidos ante la pandemia. También una iglesia orante por quienes han perdido a los familiares o los ven sufrir. La palabra de Dios, yo creo que nos recuerda la interdependencia humana. Somos hermanos, pero también la común vulnerabilidad. Somos de barro. Hoy experimentamos que el ser humano es profundamente vulnerable, débil en muchas cosas. Caímos en una sociedad que nos hizo olvidar esto, que somos débiles, que somos vulnerables. Una sociedad que de muchas seguridades que hoy tienden a quedar derrumbadas por el efecto de algo tan minúsculo como lo es un virus. No estamos ante un castigo divino, sino que tenemos una gran responsabilidad en esta situación de vulnerabilidad común, y la respuesta debe ser integral. La crisis no es solamente sanitaria, también es económica, social, ambiental y fundamentalmente ética. El estallido social de octubre manifestó, entre otras muchas cosas, un anhelo enorme de mayor igualdad entre nosotros. Una gran parte del país se venía sintiendo ninguneada, menospreciada, de cuarta clase. No somos todos tan iguales.
Siempre el tema era la injusta repartición de la riqueza. En cosa de meses estamos tratando de administrar escasos bienes para evitar el estancamiento de la producción, el desempleo masivo y el hambre en los hogares. La clase media es tremendamente vulnerable y vuelve a la pobreza otra vez. La pandemia ha demostrado y refleja la necesidad de garantizar con más fuerza lo básico para sobrevivir: salud, vestido, alimento, techo, servicios básicos. Desde la parroquia, desde la Fundación FRE, intentamos dar respuesta a estas necesidades básicas en la medida de nuestras posibilidades. Hoy también habría que añadirle a estas necesidades básicas la conectividad, educación y formación laboral. Sin ellos, la vulnerabilidad y la proximidad del hambre seguirán siendo futuros probables, ya lo es, y la libertad un deseo pendiente. El COVID-19 solo ha venido a intensificar la fragilidad de las bases de la sociedad chilena. A mí me parece que se necesita mucha generosidad, capacidad de escucha, empatía, humildad, por parte de quienes tienen hoy la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro país. Necesitamos tomar decisiones con urgencia, pero sentando las bases del futuro con una participación amplia y diversa de las personas. Esto nos lleva a reflexionar que somos una especie con vulnerabilidades y, por lo tanto, para superar la crisis se debe trabajar en comunidad, cuidarnos entre todos para evitar la propagación del virus. No nos salvamos solo, nos recordaban nuestros obispos y administradores apostólicos. Ante el complejo escenario social que vivimos, toca unir esfuerzos. Han quebrado muchos emprendimientos, han fracasado muchos proyectos, muchas personas y familias han perdido sus fuentes laborales, generando angustia y falta de recursos para la subsistencia familiar. Y este drama nos interpela a promover una solidaridad activa y a trabajar en un pacto social para aminorar el impacto de la cesantía y sus consecuencias. Este empeño, creo, requiere el esfuerzo de todos sin excepción. Todos hemos de sumar. Y a mí me resulta muy conmovedor, porque lo veo cada día, comprobar las riadas de generosidad que se desprenden de legiones de personas, organizaciones, empresas, instituciones que trabajan por la fraternidad. Allá donde hay una iniciativa o un proyecto que alivia el sufrimiento de personas y colectivos, una olla común, un emprendimiento, una nueva empresa, una residencia transitoria para mujeres haitianas, nos hemos de sumar al tiro, hacer lo posible para que progrese esta iniciativa, este proyecto. Si tú puedes aportar o alguien cercano a ti puede hacerlo, para que ese proyecto salga adelante, muévete, hazlo. Está resurgiendo el sentimiento comunitario en nuestro país, en un país donde las políticas públicas ni son comunitarias ni colectivas, sino fundamentalmente individuales. Chile tiene, yo creo, la oportunidad de enmendar rumbos, comprender mejor la pobreza y sus privaciones asociadas, realizar arreglos políticos, sociales, económicos de nuevo cuño para enfrentar un nuevo escenario que nos demanda inclusión y sostenibilidad ambiental. Porque la dignidad de la persona humana debe ser el centro de toda política pública, estamos llamados a construir puentes. Miremos más aún que a las particulares. No basta el aplanamiento de una curva o el cumplimiento de una meta económica para superar esta crisis, no es suficiente. El trasfondo, antes que sanitario, económico, es el drama humano ante nuestros ojos. Yo eso lo veo todos los días en mi barrio. Solo saldremos adelante si cambiamos el modelo de solidaridad mundial, si evitamos anteponer la economía a la persona
y dejamos que la ética, los valores orienten y presidan la economía. Pleno acceso a la educación, jóvenes con trabajo, preservar la familia, proteger a nuestros mayores, los equilibrios climáticos, acoger y ofrecer oportunidades a las personas migrantes, ampliar el acceso a la cultura, erradicar discriminaciones de género y étnicas. Termino. Yo creo que hemos de ser positivos en el ámbito económico y no condenar en su conjunto a los banqueros y profesionales de las finanzas, tampoco a los empresarios. Los mercados no son blancos o negros, son grises. La solución es la empresa con compromiso social. No solo debe ser virtuoso quien trabaja en finanzas o al frente de una empresa, también debe ser la institución completa, para lo cual es necesario realizar reformas estructurales. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Álvaro. Para nosotros ha sido un honor tenerle. Gracias por la ponencia, conocer la labor que ha realizado y también la invitación a colocar a la persona en el centro y a que nos comprometamos individual, pero también institucionalmente con el bien común, en favor de todos. Muchas gracias, Padre. Vamos a dar ahora paso a profundizar también en la labor de las empresas y de las personas en el ámbito ético y social. Para ello vamos a dar la palabra a Enrique Cruz. Muchas gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí acompañándolo. Voy a partir presentándome un poco porque CID Ingeniería, a lo mejor no la conocen, pero es una empresa que se dedica a la gestión y a la supervisión técnica, a la inspección técnica de distintos proyectos de infraestructura y tiene más de 1000 personas de planta permanente. Está en Chile, Colombia y Paraguay. En ese contexto, lo importante es que somos una empresa de personas. Y cuando hablamos de personas hay que mirar la realidad de que está pasando hoy día en Chile, que lo han dicho los dos ponencias anteriores. Hay gente que lo está pasando mal, hay gente que ha perdido su trabajo, hay empresas que no han sobrevivido, hay otras que están con el agua hasta el cuello, hay un Estado tratando de hacer lo posible con recursos que son limitados porque no somos un país desarrollado y ahí aparece la empresa donde creo yo que tiene un rol fundamental. Como lo dijo el padre, la empresa sí es necesaria. Yo creo que es un instrumento importantísimo para generar riqueza y en ese rol tiene que jugar un papel importante para poder sacar a Chile y sacar adelante a todos nuestros compatriotas del problema que están viviendo. Hay que entender, si hablamos de empresas de personas, que las personas se mueven por motivaciones. Hay una motivación intrínseca que tiene que ver, o sea, una motivación extrínseca, perdón, que explícita es el salario. Yo legítimamente me muevo por mi salario, todos tenemos que pagar gastos al mes y por lo tanto eso es legítimo, pero es una de las motivaciones. Hay otra motivación intrínseca que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con lo más esencial del ser humano y que permite despertar un compromiso, una voluntad, unas ganas de asumir desafíos y de hacer cosas muy potentes. Entonces, como empresario, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo está el compromiso de mis colaboradores? ¿Tienen esas ganas y esa voluntad de entregarse y de sacar las cosas adelante o están trabajando solo por el puro sueldo? Eso es muy importante porque esa motivación intrínseca que hablamos no se logra con más plata. Tampoco se logra haciendo que las empresas sean más pesadas en sus gastos. Se logra con cultura, con una nueva forma de hacer empresa. Cuando las empresas son chicas y nacen y están recién partiendo, es fácil mantener esa cultura porque el dueño está con la persona que hace el aseo y están todos juntos y saben los dolores y las alegrías de cada uno y se acompañan en los bautizos, en los matrimonios, en muchos eventos que rodean a la comunidad de la empresa. Pero cuando la empresa crece y ya llega a estas 1000 personas o más, es fácil perder el propósito, es fácil que el mundo ejecutivo que queda manejando la empresa se concentre en un solo propósito, que es maximizar las utilidades, la última línea, y pierda este foco que tenían al principio. Eso es pobre. Hoy día las empresas tienen que tener un propósito grande, un propósito, un sueño que invita a la gente a ese desafío, a levantarse en la mañana y decir, qué bueno que voy a ir a trabajar aquí porque voy a dejar un legado, estoy dejando una huella, estoy
estoy entusiasmado porque voy por algo más que mi sueldo, me motiva mucho más lo otro. Y eso, cuando los empresarios lo vayamos descubriendo, vamos a cambiar la forma de ser empresa. Si logramos conectar con lo más profundo del ser humano, vamos a despertar la actitud. Y como sabemos, la actitud multiplica el conocimiento y las capacidades. El efecto multiplicador es asombroso. Y en eso hay que estar, y ese tiene que ser el nuevo desafío. Por lo tanto, la responsabilidad social empresarial yo la enfocaría en dos líneas, interna y externa. Interna, tengo que ir hacia mis colaboradores. Tengo que preocuparme de hacer todo lo posible por generar lazos y generar instancias de acercamiento entre los equipos. No puede ser que gente que trabaja y que pasa más horas del día en la empresa, más horas que con su familia, no sepa las alegrías y los dolores del lado. Eso no puede ser. Somos personas y tenemos corazón. Tenemos que conectarnos como personas. Necesitamos eso, y para eso hay que incentivar todas las instancias de conversaciones, los almuerzos. Ahora en la pandemia estábamos más separados, pero hay que usar la tecnología, los encuentros virtuales, los cumpleaños, hasta los happy hour. Yo me alegro cuando hacen happy hour virtuales los distintos equipos, porque hay que buscar cercanía, hay que buscar confianza. La confianza permite además corregir con cariño y transformar y desarrollar a las personas. La confianza también permite que uno vaya mostrándole el para qué del trabajo, que la gente está encerrada trabajando en su contrato o en su trabajo particular, y es importante que los empresarios, los jefes, los ejecutivos le muestren el para qué, le hagan levantar la cabeza, le den información corporativa, lo hagan sentirse parte de un buque grande. Eso motiva y eso hace que esa motivación intrínseca tenga tremendos logros para las personas y para la empresa. Es un win-win por todos lados. Entonces, ¿cómo no aprovechar eso si a las empresas nos va a ir mucho mejor cuando despertemos esa motivación en nuestros colaboradores? Esta crisis ha sido una tremenda oportunidad porque hemos aprendido muchas cosas buenas que podemos hacer, y cuando volvamos a la realidad después de que terminen las cuarentenas, ojalá nos quedemos con lo bueno que había antes y con lo bueno que hemos aprendido durante este periodo. Eso nos va a poder transformarnos en empresas sostenibles en el largo plazo. En el largo plazo no vamos a poder tener empresas que solo se preocupen de los números, que es muy importante, pero van a tener que tener contacto con sus colaboradores, con su entorno y con la comunidad. Y vamos con la responsabilidad social hacia la comunidad. Muy bonita y muy necesaria. A veces se ha entendido mal en la antigüedad, o sea, no en la antigüedad, hace poco uno veía que hay algunas empresas que creaban un área de responsabilidad social o una fundación, le pasaban recursos y le decían, ya, devuelve tu parte de lo que hemos ganado en la sociedad, pero no había un involucramiento de los gerentes y de la plana directiva mayor. La verdadera responsabilidad social empresarial necesariamente tiene que ser con un involucramiento del corazón, hacerme parte del proyecto y de lo que voy a ayudar. Con la responsabilidad social yo logro mejorar a un tercero, que es de la comunidad, y también me logro mejorar a mí. Y ese tesoro no lo puedo perder, no lo puedo delegar y no preocuparme. Tiene que ser la parte más importante de la cultura de la empresa y de los desafíos y del propósito que tiene esta empresa. Algunos ejemplos bonitos o buenos que me gustaría compartirles. Nosotros hicimos una alianza con el Hogar de Cristo hace varios años y la hemos enfocado en dos patas. Una campaña de 1+2, donde por cada peso que da un colaborador nuestro, la empresa pone 2 más. Y esa es necesaria, sí, buena, ayuda, por supuesto, pero no es la más importante. La más importante es la otra, que es un voluntariado corporativo activísimo, con más de 200 colaboradores que se inscriben en 6 programas distintos, que cada año se eligen los programas. Hay programas de niños, programas de adultos, programas de calle, y es bonito ver que todos los días jueves del invierno hay un equipo de nuestra empresa que va a la ruta calle del Hogar de Cristo y a las 2 de la mañana vuelven contentos, con el corazón ardiendo, felices de haberse entregado. Esos proyectos hacen que se trabaje distinto. Esos equipos no son iguales al día siguiente. Eso nos motiva y nos hace soñar en grande. El colegio parroquial también es una instancia que nos ha involucrado, pero lo bueno es que no es solo una participación en un directorio o una ayuda económica, sino que, por ejemplo, la gerencia de finanzas nuestra hace los presupuestos y trabaja con el área de contabilidad y finanzas de este colegio. No le significa nada,
no es un desgaste de tiempo mínimo, pero hacemos que la gente de ese equipo nuestro se involucre. La gente de TI le ha regalado computadores a las familias de este colegio. Bueno, pero son computadores que se preparan con cariño, que se les pone el software adecuado, que se les pone la cámara, se les pone todo lo que necesitan y va y se les deja a esta familia para hacernos parte del dolor o de lo que ellos están sufriendo y necesitando en este minuto. Hace poco también hemos estado participando en un proyecto que lanzó Sebastián Sichel cuando estaba en Corfo y que tiene que ver con, se llama EMAS-BIM. Corfo lideró un proyecto para conectar a chicos de liceos técnicos profesionales que estudiaban dibujo técnico con tecnologías, con software nuevos y con una metodología que se llama BIM. Se creó un proyecto EMAS-BIM que era conectar a estos chicos con las empresas. Y nosotros hemos sido parte de eso y nos enorgullece mucho porque hemos visto chicos que vienen de una familia, de una realidad de súper escasos recursos y que a los 19 años, después de hacer su práctica, pueden quedarse trabajando y ganan un sueldo que puede ser a veces mayor que el que han ganado todos sus antecesores. Y pronto van a poder volver a estudiar, pagarse sus cosas y es un trampolín tremendo para sacar a gente de la pobreza rápidamente a una conexión con la empresa, con las oficinas de arquitectos, con un mundo que para ellos era totalmente desconocido. Bueno, Corfo, Duoc y INACAP también participaron activamente formando a los profesores de estos técnicos profesionales y nosotros como empresa y otras empresas nos hicimos parte de este precioso proyecto. En definitiva, hay otras cosas, pero lo bonito es que con las obras de infraestructura grandes en las que participamos, uno le toca el cuerpo a Chile, pasa después y ve un edificio, ve una línea de metro, de todas esas cosas que quedan por año y nos enorgullece muchísimo y es muy lícito y hace bien sentirse orgulloso por haber tocado el cuerpo de Chile. Pero con la responsabilidad social tocamos el alma de Chile. Y eso es lo que transforma a las personas, eso es lo que nos hace ser mejores, eso es lo que al final nos vamos a llevar a la otra vida. Con esa transformación vamos a poder ser no solo mejores profesionales, vamos a poder ser mejores padres, una mejor pareja, mejores miembros de la sociedad y mejores miembros para Chile. Por eso es que cuando yo me junto semanalmente con grupos de 30 personas nuestras y conversamos de la cultura nuestra, yo lo que más les digo es que denle las gracias al Hogar de Cristo, denle las gracias a esta empresa que les da la oportunidad a ustedes de descubrir el tesoro que es darse, ese tesoro que hace descubrir que la felicidad no depende de los problemas de tu vida, la felicidad depende de descubrir este tesoro, de amar y sentirse amado. Muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias por esta ponencia en la que ha relevado la importancia de que somos empresas de personas, que es importantísimo también el propósito trascendente que deben tener dichas empresas y también gracias por la profundización en la responsabilidad social de las mismas empresas ad intra y ad extra, no solo con los principios, sino ejemplificándonos todo lo que nos has compartido y la labor que realizan. Esto es colocar a la persona en el centro. Gracias, Enrique. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Vamos a hacer una pregunta para cada uno de los ponentes. Comenzaremos con Sebastián Sichel. Muy bien, Sebastián, la pregunta tiene dos partes, ¿vale? Una es de visión a futuro y la otra es del rol del Estado. En cuanto a visión de futuro, te preguntan, estamos viviendo una crisis que evidencia el agotamiento de un sistema social que requiere y exige el surgimiento de uno nuevo. Este paso es largo y complejo, pero necesario. En una época de cambios vertiginosos, ¿podrá encontrarse un sistema estable o volveremos condenados a vivir en la inestabilidad con el agravante de las secuelas de la misma? Esto en cuanto a la pregunta de futuro. Y la pregunta sobre el Estado es la siguiente. Si pensamos en un Estado más cercano a las personas, ¿de qué manera puede el Estado distribuir el poder y los recursos de manera que solidariamente lleguen de una forma oportuna y eficiente a las personas? Las preguntas es como buenas, intensas, pero a ver, son dos reflexiones que están un poco conectadas. Respecto al vértigo del presente y el futuro, si uno quiere clasificar un poco lo que nos está pasando, debe ser una de las épocas con mayor incertidumbre
que ha vivido la humanidad desde la revolución industrial pura, con una gran dificultad más profunda en términos intelectuales, que es que el vértigo de vivir una era de la comunicación hace que la información fluya más rápido. No es solo un cambio industrial, sino que más bien la forma en que nos comunicamos está cambiando de una manera diametral. Hay un gran libro que se llama Los Bárbaros, que le interese esto, sería interesante leerlo, que dice más bien hemos tenido un cambio sociológico profundo que se ha manifestado en un cambio en las redes digitales y la forma en que nos comunicamos, pero ese cambio sociológico tiene mucho que ver con una sociedad en que lo que eran aspiraciones que se demoran a veces generaciones completas, que era de tener una mejor expectativa de vida, se ha traducido en la realidad, en la posibilidad de tener una mejor vida al alcance de la mano y con conocimiento de lo próximo. Para decirlo bien, si en la Edad Media un siervo de la gleba miraba a la sociedad que del futuro, él sabía que sus padres eran siervos de la gleba, que sus nietos iban a hacerlo, que sus bisnietos, y que la probabilidad de que ellos cambiaran su condición social era ninguna, no solo en su generación, sino en las próximas generaciones. Cuando yo veo mi propia historia y veo la historia de mi familia, yo sé que tengo una mejor condición social que mi familia anterior, y probablemente mis hijos van a tener una mucho mejor, lo que genera una ansiedad respecto al cambio que es muy distinta. El problema, y lo dije respecto a la estabilidad, es que lo que más injustamente se ha distribuido en la sociedad en que vivimos es la idea del mérito y el esfuerzo como promesa de desarrollo. ¿Y por qué digo la estabilidad respecto a esto? Es porque es muy complejo hacer sociedades estables donde la promesa es que si yo hiciera todo lo que tengo que hacer, puedo llegar a donde quiera, y me doy cuenta que en realidad eso es una promesa un poco falsa, porque la verdad, yo puedo hacer todo lo que quiera. Alguien que quiere estudiar, hoy día en Chile puede ser un técnico, un profesional, puede salirse adelante, pero cuando se enfrenta al mundo profesional a veces se encuentra endeudado, encuentra que tiene una carga que tiene que ver con sostener a su familia. El 50% de las familias viven con un adulto mayor con una pensión que no puede autosustentarse. 50%, uno de cada dos hogares tiene un adulto mayor adentro, y por lo tanto lo que empieza a pasar es que a pesar de que hiciste tu mayor esfuerzo y tú pusiste todo el mérito adelante, tu carga respecto a tus compromisos es mucho más grande que la que tiene alguien que estudió al lado tuyo, salió con un título, que tiene más bien es un patrimonio acumulado que le permite salir adelante. Entonces, mirándolo del lado del vaso medio lleno, vivimos en una sociedad en que el cambio de nuestra condición socioeconómica puede ocurrir en menos de una generación, pero también una sociedad en que la carga de ese cambio socioeconómico hace que uno arrastre muchas veces las cargas del pasado respecto a nuestras propias familias, que hacen que sea mucho más duro el esfuerzo de aquel que cambió su condición. ¿Por qué digo esto? Y digo, me tocó personalmente. Es como que tenía esta discusión alguna vez con un compañero de la Católica que le decía, sí, mi problema es que yo salí a la universidad y me tengo que hacer cargo de mi mamá, de mi hermana, cotidianamente, y tú sales y estudias, y lo que sabes es que lo que tienes es construcción patrimonial hacia adelante y va construyendo hacia acá. Este ejemplo, cuando uno lo lleva a la vida cotidiana, me pasó vivirlo en Conchalí, se manifiesta mucho más evidentemente algo que decía el padre, que yo estaba en Conchalí y la señora me decía, a usted le molesta mucho la Plaza Italia rota, la violencia en la Plaza Italia, y ella me decía en Conchalí, para mí es la vida cotidiana, mi barrio está lleno rayado de las barras bravas, yo no puedo sacar a mi nieto a la calle porque siento que lo puede agarrar la droga, y además en la práctica el nivel de violencia comunitaria acá es mucho más grande que la que vivimos cotidianamente. Así que, ¿qué me importa que yo raye la Plaza Italia? En realidad, si a mí yo no le importé nunca a nadie lo que vivía cotidianamente. ¿A qué voy con todo esto? Porque la pregunta era sobre la estabilidad. ¿Cómo sales de una condición de inestabilidad natural por la incertidumbre construida para construir esta estabilidad hacia adelante? Yo creo que hay un gran desafío que se llama, primero, la posibilidad de mejorar los estándares de cohesión social de un país. Y esto no es etéreo, ¿eh? Yo soy súper práctico en esto, no es etéreo, esto tiene que ver con dos formas de compromiso distintos. Quizás la más importante tiene que ver con una desafección de la élite con la sociedad en que vive, lo que lo hace dar respuestas inadecuadas a los problemas que vivimos. Uno lo estoy poniendo como ejemplo. Oiga, los violentos atacan la sociedad chilena y son incapaces de entender por qué muchos chilenos fue pasivo frente a la violencia o frente al saqueo de supermercados, porque sentía que el abuso era parte de su vida cotidiana y por lo tanto ese llamado moral no era suficiente si no sentían que había una dimensión de justicia con su propia vida que era prioritaria para la misma élite. Los tabús con cosas, errores que cometimos incluso como gobierno a veces, con declaraciones del tipo levántese más temprano para tomar el metro, y no nos damos cuenta que finalmente detrás de esa declaración o detrás de esos 30 pesos también había una expresión o una rebelión porque los ingresos que recibimos cotidianamente no son suficientes para los chilenos. Entonces, primera gran reflexión, ¿cómo conseguir estabilidad?
una élite comprometida de manera distinta con el país que vive. Me encanta escuchar lo que decía Enrique respecto al compromiso de su empresa con el voluntariado, que tiene que ver con un conocimiento del país en que vivimos y toma decisiones respecto al país que vivimos, que tiene mucho más que ver con bototos que con teoría, y que tiene mucho más que ver con conocimiento práctico de la realidad, que haga que la élite tome decisiones adecuadas para el país en que vive. Vuelvo a la discusión que me tocó como ministro. Muchas veces alguien me decía, bueno, si el promedio en Chile de ingresos son 568.000 pesos, y después tú tomabas y decías, en realidad la mitad de los chilenos ganan menos de 400 lucas. Ese promedio no es real, porque está inflado por sueldos como el de nosotros, que hace que parezca que el país tiene mucho mejores ingresos que los que tiene, y lo que tú tienes la mitad de la población viviendo con menos de 400.000 pesos que no le alcanzan para el costo promedio de la vida. Y por lo tanto, la decisión de abrir no tiene que ser construir políticas públicas para 578.000 pesos o empresas que piensan en que el chileno recibe 578.000 pesos, sino la capacidad de entender qué significa vivir con 400.000 pesos para la mitad de la población y que finalmente tengamos que sostener mejores ingresos para eso, y eso requiere respuestas prácticas. Un Estado que mejora los ingresos, empresas que pagan mejor a sus trabajadores y la capacidad de capacitar a trabajadores que mantengan mejores ingresos hacia adelante. Entonces, a la decisión de estabilidad, primera prioridad, una élite que tiene un compromiso mucho más grande con el país en que vive. Otro autor, Christopher Lachs, escribió en los 90 para Estados Unidos, que era comunitarista, un libro precioso que se llama La rebelión de las élites, que decía esto en la práctica, decía, mira, élites comprometidas con el país que viven, los hacen tomar decisiones prácticas de cómo hacer más justicia en la sociedad en que viven, y por lo tanto provocan condiciones de inestabilidad en ciernes. Y lo que tenemos es inestabilidad por la desafección de las élites, en realidad con el compromiso con el país en que viven, y por lo tanto toman decisiones equivocadas respecto a la ciudad que construyen. Metros cuadrados distintos a la decisión de una política pública, niveles de velocidad para la toma de decisiones, etc. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero, una élite que tiene que entender que la sociedad en que vive la necesita y tiene que conocerla de mejor manera para tomar mejores decisiones. Esto no es solo una élite económica, es una élite que tiene que ver con los tomadores de decisión. Y no es de derecha o izquierda, la élite de izquierda tiende a tratar de élite a la gente derecha, en realidad todos vivimos en entornos distintos a la sociedad en que nos vivimos en ejes de la ciudad distintos. Para decirlo bien en la práctica, yo, Enrique, probablemente y muchos de nosotros nos movemos en el eje Providencia-Alameda, y cuando uno ve hasta el tráfico en la ciudad, el eje más importante de la ciudad es el eje Vicuña-Maquena o Gran Avenida, y tú te das cuenta que hasta nuestros comportamientos cotidianos de tráfico son distintos, y por lo tanto, si no conocemos lo que pasa en los ejes verticales de la ciudad, ni siquiera vamos a entender qué pasa con el transporte público o cómo las empresas se mueven en una sociedad en la que vivimos. Y el segundo gran desafío, yo lo he dicho, es otra vez, lo dijo el padre, es la preocupación nuevamente prioritaria por la pobreza. Una sociedad que vive con una pobreza multidimensional que alcanza el 20%, o que 5 millones de chilenos no han terminado cuarto medio, o en que, no mentira los datos que aparecen a veces, pero en que más del 50% de la población no tiene acceso cotidiano a Internet. No es que tenga acceso a Internet, sino tiene acceso cotidiano a Internet, o en que los migrantes no son aceptados como parte de la sociedad en que vivimos, o en que las mujeres tienen brechas salariales como las que tenemos. Lo que le pasa al final es que hace que grupos o segmentos de la población no se sientan parte del proyecto de sociedad en que vivimos. Que nosotros, esta idea en Chile, con la banderita chilena, con la cordillera detrás, no sea un proyecto colectivo, porque hay grupos que se sienten desafectados de ese proyecto colectivo. Pobres, muchas veces las mujeres, muchas veces los migrantes, y por lo tanto no son incorporados. Yo, desde mi perspectiva, además, minorías sexuales, además, que se sienten excluidas de esta estrategia porque la normalidad los hace invisibles. Hablamos de una sociedad de clase media en que la gente parece que se comprará autos todo el día, hablamos, en las teleseries se muestra una realidad que no existe, nosotros hablamos de un país que no existe cuando decimos la gente está cada día más viajando al extranjero, y nos damos cuenta que hay grupos relevantes, un cuarto de la población de la sociedad chilena, que está quedando fuera de nosotros, y por lo tanto siente desafección, y por lo tanto provoca inestabilidad, no porque quiera provocarla, sino porque de alguna manera tiene que llamar a la atención para ser prioritaria en la toma de decisiones en las políticas públicas, o en la estrategia de una empresa, o en la estrategia de la iglesia. Y un último gran cuestionamiento, tenemos también un mea culpa colectivo en las instituciones respecto a lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y no lo hacemos. La iglesia ha cometido abusos diametrales y que de alguna forma se tiene que hacer cargo de manera mucho más eficaz que lo ha hecho para recuperar mucho lo que había perdido. Perdón que lo diga así, pero es así. Los políticos hemos tenido actos de corrupción que tienen que ser reconocidos y explicitados y no escondidos para que cada día seamos más creíbles. Carabineros tiene el mismo problema,
las empresas con la colusión y por lo tanto además quienes somos los llamados a ser pilares o soportes morales o institucionales de la sociedad y la estabilidad hacia adelante estamos cuestionados y no hemos sido lo suficientemente explícitos para responder a estos cuestionamientos desde la óptica del perdón, de la disculpa, del reconocimiento de los hechos y no de la defensa corporativa de nuestros propios intereses. Perdón, pero estas tres fórmulas, es decir, élite más comprometida con el país que vive. Segundo, prioridad por aquellos grupos excluidos. Y tercero, instituciones que son capaces de reconocer sus errores para ser creíbles nuevamente, pueden ser condiciones que dan estabilidad. Y a la segunda pregunta, voy a hacerla más corta porque hay harto de esto contenido ahí, respecto a cómo hacer un Estado, tenemos un problema con el Estado gigante. Y lo digo así abiertamente. Hemos creído que más justicia es tener un Estado más grande y no más justicia es tener un Estado más eficiente. Cuando tú finalmente, entre que solicitas un registro social de hogares y entregas el registro social de hogares te demora 6 meses, o haces las filas indignantes que hemos tenido estos días para poder siquiera tener la residencia temporal en Chile cuando eres migrante, te das cuenta que tenemos un problema en el Estado. No quiero equipararlo a todos los problemas que enfrentamos. El problema es mucho más grave porque el Estado es el llamado a hacer justicia, al que tiene los recursos para hacer una sociedad más justa, y el Estado, en la forma en que hace transferencias a los ciudadanos o en la forma en que actúa eficazmente, deja mucho que decir. Y lo que tenemos que entender que en crisis como esta se nos hace manifiesto que urgencia es dignidad, que el cuando actúas lo hace más justo que solo la justicia. La justicia no solo es una dimensión de equilibrio, no solo tiene una dimensión de equilibrio, de repartir de nuevamente las cosas de manera que tengamos equilibrios sociales distintos, sino que también tiene que ver con la oportunidad. La justicia que tarda ya en sí mismo no es justa porque llegó tarde. ¿Y por qué digo esto? Porque el Estado chileno ha perdido esa capacidad que tuvo mucho tiempo de ser parte de la solución y no parte del problema. No digo que no haga las cosas, sino que probablemente su sentido de urgencia no tiene que ver con las necesidades de los chilenos que vivimos cotidianamente. Y ahí mi experiencia, lo decía Enrique respecto a lo que me tocó en la Corfo, con el BIM, o lo que me tocó como ministro de Desarrollo Social, o lo que me toca ahora como presidente del banco, es que muchas veces ese sentido de urgencia lo hemos perdido y por lo tanto el Estado se atrapa en su propia lógica o en su propia burocracia y no da las respuestas en el minuto en que se requieren, o no es capaz ni siquiera de focalizar de buena manera lo que hace porque se autosustenta. Dice, bueno, en realidad yo soy superior moralmente, ¿por qué? Porque soy el Estado y hago justicia, soy mejor que una empresa, o soy mejor que un hospital privado, o soy mejor que un colegio particular subvencionado, porque como soy el Estado y hago el bien común, soy mejor, y dejamos de lado dos principios que son fundamentales. Primero, que el Estado debería tener, por lo tanto, un estándar moral o de eficiencia mucho más alto que el resto de las instituciones. Y segundo, muy desde la óptica cristiana, la idea de la subsidiariedad, es que requerimos que entender que lo público no es solo un problema del Estado y por lo tanto la colaboración con la ONG, con la sociedad civil, con el sector privado, debe ser parte del músculo de la solución de la política social. Por lo tanto, no competimos en las soluciones, sino que necesitamos estrategias conjuntas y encaradas, y por lo tanto tienes que tener un Estado que no solo regula o provee bienes públicos o bienes sociales, sino que es capaz de coordinar al resto de los actores que lo hacen y darle el protagonismo necesario a través de la transferencia de recursos públicos, porque muchas veces soluciona de mejor manera que el Estado el problema social que busca perseguir. Muchos colegios particulares subvencionados se sacan la cresta y sacan adelante a sus estudiantes, y el Estado debería promoverlo mucho más grande que creer que solo lo que tiene que hacer es competir con ellos. Muchas ONGs en Chile solucionan de mejor manera el problema de las personas en situación de calle y el Estado debería ser un promotor por lo tanto tiene que ser un socio colaborador de la actividad privada en la solución de los problemas públicos y no tratar de monopolizar la actividad pública porque hay niveles de ineficacia mucho más. Entonces, a la gran pregunta se entera si necesitamos más o menos Estado, que era la pelea entre la izquierda y la derecha en los 60, la respuesta en el siglo XXI tiene que ser, en realidad lo que necesitamos es un mejor Estado, y un mejor Estado que encadena soluciones, que es más eficaz en las soluciones y que vuelve a entender que el tiempo de la justicia, como decía, la justicia para ser justa no solo tiene que ver con un Estado que provee bienes, sino que es capaz de llegar a tiempo con los bienes que provee, de maneras de hacer una sociedad más justa hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a pasar ahora con unas preguntas para Enrique Cruz. Enrique, las hemos resumido, ¿vale? Son dos, una en relación con las empresas y otra en relación con la formación. La primera dice, se vienen tiempos muy complicados para muchas empresas
que van a tener que hacer todo lo posible para sobrevivir. Lamentablemente podría ser necesario bajar salarios, cortar beneficios y dejar de lado mucha ayuda social. ¿Qué se puede hacer desde tu perspectiva? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, tu exposición ha manifestado que tienes interiorizada en principios, pero también en la práctica, lo que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Tú qué recomiendas para la formación de los jóvenes en la doctrina social de la Iglesia y también la formación de los empresarios? Para tener la formación y aplicar los principios. Ya, vamos a tratar de ser lo más conciso posible. Efectivamente vienen tiempos complicados y las empresas tienen que luchar por sobrevivir. Al final, toda la ayuda y toda la responsabilidad social, si la empresa no sobrevive, no sirve. Por lo tanto, sí es prioritario que busquen sobrevivir y para eso, si hay buena comunicación y buena cercanía con los colaboradores, sí se puede llegar a acuerdo y es lícito llegar a acuerdo de rebajas salariales o de muchas otras cosas que están en la práctica, tanto en la ley como fuera de la ley, no en el sentido malo, sino que como iniciativas que pueden buscar para tratar de darle continuidad. Yo creo que eso es bien importante, pero cuando hay buena transparencia detrás, no que quede la sensación de que los que ganan menos son los que tienen que ponerse con la dificultad porque el que gana más no va a bajar un peso su salario. Tiene que ser algo más transparente. Y el tema de que va a quedar menos recursos para las obras sociales, fíjate que yo creo que nuestra experiencia y la de varios, y el padre también va a poder decir que esto es del Evangelio, el que da recibe el 100 por 1. Yo estoy convencido de que uno puede cortar muchas cosas, pero cuando uno mantiene una solidaridad y mantiene algún gasto en responsabilidad social o en este tipo de acciones, la retribución es enorme. Al final no se siente en la última línea, los tiempos que dedican las personas se multiplican, los recursos se multiplican. Entonces yo les diría que tengan cuidado de que aquí hay una cosa que es muy rentable interiormente y exteriormente y hay que tratar de cuidar de no cortarle las alas, pero ciertamente que hay que ser realista y vienen periodos más difíciles y todas las empresas deben buscar dentro de sus posibilidades poder seguir viviendo porque así van a poder seguir dando empleo y van a poder seguir apoyando a la sociedad. Si la empresa deja de existir, se terminó el apoyo. Esa por un lado. Y por el otro lado, respecto a la doctrina social, o la pregunta era cómo se podían formar los empresarios. ¿Me ayudas un poquito? Formar los empresarios o qué instancias en el ámbito de doctrina social, en cuanto a conocer los principios, pero también saber cómo aplicarlos. Sí, mira, yo creo que esto pasa por tener a la persona en el centro. Y también hay un dicho que es muy importante, que es ojos que no ven, corazón que no siente. Yo creo que la doctrina social pasa porque uno pueda conectar el corazón y para eso tiene que ver. Y si yo no me involucro y yo no veo lo que está pasando afuera, yo no veo lo que está pasando con mis propios colaboradores, no hago instancias para poder hacer esa conexión, mi corazón no va a sentir nada. Y uno puede creer que es más cómodo o me ayuda más el poder estar con menos información porque así me preocupo de mis cosas, pero ese es el individualismo del que hablaba Sebastián, que hay que romper. Ya no sirve y tampoco nos hace felices a nosotros ni a la sociedad. Entonces, creo que tenemos que buscar el ojos que ven, corazón que siente y desde ahí poner a la persona en el centro para buscar conectar. Esa es la mejor formación, cuando uno ve al otro como a una persona igual a uno en dignidad y se hace preguntas de cómo me gustaría a mí vivir en el caso que estuviera en el cuerpo del otro. Eso yo creo que es fundamental y nos va abriendo espacio como miembros de una misma sociedad, como hermanos que somos también en esta vida. Así que el desafío es grande, pero se puede. Ojos que ven, corazón que siente. Muy bien, muchísimas gracias por las respuestas, Enrique. Vamos a cerrar la ronda de preguntas con el padre Álvaro Chordi. Padre, dos preguntas, una de profundización y una de concreción. La de profundización. Entre los principios de la doctrina social de la Iglesia, además de la solidaridad, bien común, la persona al centro, se encuentra la subsidiariedad.
no es tan conocido. ¿Qué significa y cómo se puede aplicar? Y la segunda pregunta es que DuoQC es una institución de educación superior católica, ¿no? Usted participó en la Pastoral de Educación Superior en el Arzobispado de Santiago. ¿Qué invitación concreta para vivir la solidaridad y la responsabilidad social para DuoQC y otras instituciones de educación superior? A ver, respecto a la primera pregunta, en relación con la subsidiariedad, bueno, la subsidiariedad es un principio en virtud del cual el Estado solamente debe ejecutar una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares o organismos intermedios pues no la realizan adecuadamente, bien sea por imposibilidad o por cualquier otro motivo, ¿no? Y entonces se aplica la subsidiariedad. La subsidiariedad debe ser para y no como defensa de. Debe ser para el bien común y no tanto, y por lo tanto tiene que tener como una base ética y no solamente funcional o política, ¿no? Les voy a poner un ejemplo en este contexto, en este seminario, en el que hay un presidente de banco y un gran empresario. Un punto importante que la emergencia del coronavirus ha puesto de manifiesto es, por ejemplo, el papel subsidiario del crédito. El bloqueo de amplios sectores de la economía para garantizar una mayor seguridad sanitaria y disminuir la difusión del virus, bueno, pues está causando una crisis económica de parangón, sobre todo de liquidez de las empresas y también de las familias, ¿no? Bueno, si la crisis tuviera que durar mucho, se prevé, ya está pasando, una crisis del círculo de producción y de consumo con de fondo ese espectro de la cesantía. Bueno, ante estas necesidades, yo creo que el papel del crédito debe ser fundamental y el sistema financiero debe ejercer un papel ahí y podría también rescatarse pues, de algunas actuaciones del pasado reciente. Eso respecto a la primera pregunta de la subsidiariedad. Y respecto, bueno, al papel o cómo ejercer la solidaridad, las instituciones de educación superior como el DuoC-UC, bueno, yo creo que hemos de movilizar al conjunto de los miembros de la comunidad educativa para ser agentes activos y activadores de proyectos y de iniciativas que ayuden a aliviar el sufrimiento de las personas y también a denunciar pues, la injusticia social que se extiende, ¿no?, en muchos lugares. A mí me ha gustado mucho ese voluntariado corporativo. Me parece que también, vamos, sé que también el DuoQC y tantas otras instituciones pues ejercitan y desarrollan un gran voluntariado al servicio de, bueno, sobre todo de las poblaciones más vulnerables del país. También creo que hay que hacer un guiño a todo lo que es lo institucional. A mí me parece que lo que se nos viene es muy duro y ojalá las diversas instituciones, en este caso católicas, seamos capaces de ponernos los guantes o ponernos ahí a trabajar para que estemos en la respuesta que la gente está necesitando. Yo lo veo por mi parroquia, una parroquia pequeña, muy sencillita, en un barrio muy marginal, que es como una comuna en el centro de Santiago, que es el barrio Yungay. Nos hemos tenido que reinventar como parroquia de marzo para acá, e incluso ya con el estallido. Es decir, yo le diría a la institución DuoQC que se reinvente, que abra caminos nuevos que todavía no haya ensayado, que tire la casa por la ventana para poder apoyar, como creo que están haciendo, a sus alumnos, que muchos son carenciados, vulnerables, de población vulnerable, y que realmente estén en la solución del problema, que pongan todas sus capacidades
personas, medios, recursos al servicio de la respuesta que genere mayor dignidad, mejor bienestar para el conjunto de la población, especialmente la más vulnerada, ¿no? DuoQC es un gran ente, es una institución muy fuerte, muy potente. Yo creo que tiene enormes recursos para que en alianza con otros agentes sociales pues puedan dar respuesta evangelizadora allí donde está, ¿no? Y termino, a mí me parece que con la crisis que estamos padeciendo, también hay una palabra de, no sé, como de reflexión ética que también DuoQC y otras instituciones de educación superior hemos de impulsar, ¿no? Creo que en la reflexión tenemos que tener un pensamiento que vaya por delante para que ese pensamiento también genere cambios en la mentalidad de las personas y de los colectivos y podamos abrir no sé, caminos que den respuestas, soluciones a toda la situación que tenemos por delante, ¿no? Entonces, yo creo que esa reflexión ética, social, evangélica, que desde DuoQC se plantear en conjunto con las empresas y con tantas otras instituciones, porque tiene una gran conexión con ellas, a mí me parece que puede ser un gran y valioso aporte en este momento tan crítico como el que estamos viviendo. Muchas gracias por las respuestas, Padre Álvaro. Ha sido un honor poder participar en este diálogo con estos excelentes panelistas que nos han planteado los desafíos en los que nos encontramos, pero que también nos han hecho vislumbrar caminos para poder enfrentarlos. Así que agradecemos al señor Sebastián Sichel, al señor Enrique Cruz y al Padre Álvaro Chordi por haber estado aquí con nosotros y habernos ayudado a profundizar. También agradecemos a todos los participantes en este seminario y ponemos en manos de San José que podamos entender bien estos desafíos y aplicar estos caminos que hemos ido conversando en este momento. Dejo la palabra a Lorena Cisneros, que nos ha acompañado también presentando y guiando este encuentro. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a ti, Belén, por ser nuestra moderadora y, bueno, a todos ustedes por su participación. Ahora los dejamos con un video sobre la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana de DuoQC. Y les deseamos un muy buen día y, por favor, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por participar con nosotros. Hasta luego, un gusto. Gracias. Gracias por ser siempre parte de nuestras campañas. Gracias por todas las iniciativas conjuntas. Gracias por acompañarnos cuidando de quienes más lo necesitan y están solos. Gracias por no haberte dado por vencido, pese al complejo escenario que atraviesa el país y el mundo entero. En este difícil momento que vivimos como humanidad. La esperanza y solidaridad son la fuerza que nos mantienen espiritualmente unidos como comunidad DuoQC. Y sin lugar a dudas, ninguno de nosotros esperaba una situación tan adversa como esta. Pero aquí seguimos, enfrentándola, unidos a la distancia, en torno a nuestra fe. Sabemos que hay incertidumbre y temor. Pero, ¿acaso Dios no está con nosotros? Sí, Él está aquí. Nos acompaña, guía y protege. Recuerda, la esperanza y el amor son nuestra fuerza para seguir adelante. La oración, la caridad y la gratitud son y serán la mejor medicina. Juntos saldremos de esta y seguiremos adelante. Súmate a nuestras acciones solidarias en nuestra pastoral de DuoQC. Y ayúdanos a trascender nuestra huella. Unidos, como la comunidad que somos. Lo lograremos juntos. Porque Dios está aquí, con nosotros. No temas, el Señor está contigo. No temas, el Señor te escucha. No temas, el Señor te cuida. Abre tu corazón, estemos unidos al servicio de Dios y del prójimo.